Soy la doctora Lorena Vital, especialista en longevidad cerebral y salud preventiva. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a quienes desean vivir no solo más años, sino también con lucidez, energía y plena independencia. Hoy quiero comenzar sin rodeos, porque lo que voy a revelar puede incomodarle, pero podría marcar un antes y un después en su manera de entender el envejecimiento mental. Aquello que usted desayuna cada mañana puede estar apagando su memoria de manera silenciosa. Y no es exageración. Durante años he atendido a hombres y mujeres que llegan a mi consulta preocupados porque olvidan nombres de personas cercanas, porque pierden el hilo de una conversación, porque sienten que su mente ya no responde con la misma rapidez. La mayoría piensa que todo se debe a la edad, que es un destino inevitable. Sin embargo, al analizar sus hábitos, descubrimos que la raíz del problema no está en sus genes, ni en un proceso ineludible de desgaste, sino en las decisiones aparentemente inocentes que toman al despertar. Para profundizar en este tema, quiero mencionar la experiencia de un médico excepcional, el Dr. Shigeaki Inohara, considerado el médico en ejercicio más longevo de Japón. A lo largo de más de un siglo, ha sido testigo de transformaciones radicales en la medicina, en la cultura alimentaria y en la manera en que las personas cuidan de su cuerpo y de su mente. Lo sorprendente no es solo su edad, sino la nitidez con la que piensa y la claridad con la que se expresa, como si el paso del tiempo hubiera respetado la agudeza de su cerebro. Él repite una verdad que muchas personas aún se resisten a aceptar. La pérdida de memoria no es sinónimo de envejecer. El cerebro no se desgasta simplemente porque sí. Responde a lo que usted le ofrece cada día. Responde al descanso, responde al nivel de estrés y, sobre todo, responde a la alimentación. Y entre todas las señales que recibe, las que llegan con el desayuno son las más poderosas, porque ocurren en un momento de máxima vulnerabilidad. Piense en lo siguiente. Tras una noche de sueño, el cerebro se encuentra en ayunas, sensible y preparado para recibir indicaciones claras. Es como un motor que espera combustible, pero no cualquier combustible, sino aquel que le permita trabajar con precisión. En esos primeros minutos del día, el cerebro se hace preguntas esenciales. ¿Estoy seguro? ¿Tengo los nutrientes necesarios para pensar con claridad? ¿Puedo concentrarme? ¿O necesito ahorrar energía y reducir funciones? Y aquí está la clave. Cada alimento que usted coloca en su plato es una instrucción directa. No es solamente una fuente de calorías para mantenerse en pie hasta la comida, es un mensaje codificado hacia sus neuronas. Si ese mensaje es correcto, si aporta estabilidad, antioxidantes, proteínas de calidad y energía sostenida, el cerebro responde encendiendo sus luces internas, manteniendo la memoria activa y la concentración firme. Pero si el mensaje es caótico, si provoca picos bruscos de azúcar en la sangre, inflamación silenciosa en los vasos o carencia de nutrientes clave, el cerebro se protege apagando funciones poco a poco. Lo peligroso es que este daño no se nota de golpe, no hay alarmas inmediatas. Es un deterioro acumulativo que se esconde en la rutina diaria y que, con el paso de los años, termina erosionando la memoria. En otras palabras, cada desayuno puede ser la chispa que ilumina su mente o el inicio silencioso de su apagón. ¿Qué ocurre entonces dentro del organismo cuando ese tipo de desayuno llega a la mesa? El cuerpo responde de inmediato. El páncreas libera insulina con la intención de controlar el pico de azúcar en la sangre. El problema es que, después de los 60 años, este proceso se vuelve más lento, menos eficiente y mucho más irregular. El resultado es que, tras un aumento brusco de glucosa, llega una caída igual de abrupta. Y en esa caída es el cerebro el que paga el precio. Privado de un flujo estable de energía, empieza a trabajar a media marcha. La concentración se dispersa, los pensamientos se vuelven más lentos y la memoria a corto plazo comienza a fallar en los momentos más cotidianos. De pronto olvidas el nombre de la persona que acabas de conocer. Entras en una habitación y no recuerdas a qué ibas. Pierdes un dato simple en medio de una conversación. Esas escenas son tan comunes que casi todos podemos reconocernos en ellas, y sin embargo rara vez hacemos la conexión con el desayuno. Pensamos que se trata de cansancio, de una mala noche de sueño o simplemente de la edad, cuando en realidad el detonante puede estar en lo que colocamos en el plato apenas despertamos. Y ese es precisamente el verdadero problema. No parece grave. Un olvido aquí, una confusión allá, pero lo que ocurre es que se convierte en un ciclo silencioso, que se repite día tras día. Una rebanada de pan blanco por la mañana provoca un pico de glucosa. Luego viene el desplome de energía. Para sostenernos, tomamos una taza de café. Un par de horas más tarde aparece un bajón aún más fuerte y lo resolvemos con un bocadillo dulce. Así, sin darnos cuenta, entrenamos al cerebro para funcionar en un estado de inestabilidad constante. Y cuanto más mayor es la persona, más pesado y dañino se vuelve este vaivén. En Japón existe un dicho muy repetido entre los adultos mayores: ¿cómo despiertas es como vives?
Esta frase resume una filosofía profunda. Las elecciones de la mañana determinan la calidad de tu energía, tu capacidad de decidir y hasta tu fortaleza emocional durante el resto del día. Si comienzas el día con un desayuno desequilibrado, lleno de azúcares rápidos y sin nutrientes que compensen ese golpe, lo que estás pidiendo a tu cuerpo es que funcione con chispazos de energía, en lugar de con un fuego constante y sostenido. Y eso, a medida que envejecemos, tiene un costo cada vez más alto. Este punto es clave porque muchas personas creen que cualquier alimento en la mañana es mejor que no comer nada. Pero lo que realmente importa no es llenar el estómago con lo primero que tengamos a mano, sino enviar la señal correcta al cerebro en ese momento tan vulnerable y tan sensible. Y esa señal depende de la calidad del alimento y de la velocidad con que ingresa al organismo. Aquí está el detalle que casi siempre pasa desapercibido. No se trata solo del azúcar en sí mismo, sino de la rapidez con la que entra en el torrente sanguíneo. Productos aparentemente inocentes como una tostada de pan blanco, un vaso de jugo industrial de naranja o un tazón de cereales procesados se transforman en glucosa casi de inmediato. El cuerpo responde con un pico elevado y luego con un desplome. Ese vaivén constante de azúcar e insulina es, en términos médicos, una forma de estrés bioquímico, y como todo estrés crónico, se acumula con el tiempo, afectando las conexiones neuronales, alterando la claridad mental y erosionando la memoria. Por eso tantos adultos mayores describen una experiencia curiosa. Se sienten bien al terminar de desayunar, incluso con un breve aumento de energía, pero apenas media hora después aparece un cansancio extraño, una especie de confusión ligera o un letargo que no saben explicar. Ese fenómeno no es casualidad. Es el reflejo del cerebro apagando funciones para protegerse de la inestabilidad. Lo más preocupante es que este ciclo se convierte en un círculo vicioso. La persona siente el bajón y no lo relaciona con el desayuno. Cree que es la edad, cree que necesita más café, y entonces repite el patrón. Más cafeína, otro carbohidrato rápido, más inestabilidad. Día tras día, año tras año, esa rutina deteriora lentamente la memoria. Por eso es fundamental dar nombres y ejemplos concretos. Muchos aún creen que el pan blanco o un vaso de jugo en la mañana son opciones ligeras y saludables, cuando en realidad pueden ser auténticos enemigos silenciosos de la memoria. Así que entremos en detalle. El primer alimento que considero un verdadero sabotaje para el cerebro después de los 60 es el pan blanco, especialmente cuando se consume en forma de tostadas rápidas. El problema no es solo el pan en sí mismo, sino lo que representa: comodidad, rapidez, una rutina automática que casi nunca cuestionamos. Pero su elaboración con harinas refinadas elimina gran parte de la fibra, de las vitaminas y de los aceites naturales presentes en el grano original. Lo que queda es básicamente un almidón blando que el organismo convierte en glucosa en cuestión de minutos. Cuando se consume solo o acompañado de mermelada, algo muy común en los desayunos tradicionales, el impacto sobre la glucosa en sangre se multiplica, y con él, se multiplica también el desgaste silencioso de la mente. Ese pico de azúcar que muchos minimizan es muy diferente según la edad. Un joven puede atravesarlo casi sin notarlo, porque su organismo responde con rapidez y sus células todavía son sensibles a la insulina. Pero después de los 60 años, cuando la producción y la eficacia de esta hormona ya no son las mismas, el cuerpo pierde parte de esa capacidad de compensar. El resultado es casi inevitable. Tras la subida de glucosa, llega un desplome abrupto, y ese desplome no se manifiesta únicamente como cansancio físico. Se traduce en distracción, en olvidar una palabra a mitad de una frase, en abrir el correo electrónico y quedarse sin recordar por qué lo abriste, en leer la misma línea varias veces sin lograr retenerla. Esa descripción resulta muy familiar para muchísimas personas, incluso para mí. Todos hemos tenido alguna mañana en la que, después de un desayuno aparentemente inocente, sentimos una especie de niebla mental. Y lo más inquietante es que millones de adultos mayores pasan por ello sin saberlo. El verdadero peligro no es el efecto inmediato, sino lo sutil y repetitivo del patrón. Como nadie sospecha del desayuno, se repite cada día. Y esa repetición va moldeando poco a poco un terreno de inestabilidad que con los años se traduce en un deterioro de la agudeza mental. Imagina el ciclo: una rebanada de pan blanco, un pico de glucosa, una caída repentina de energía, una taza de café para sobrellevarlo, otro bajón a media mañana y finalmente un snack dulce para intentar recuperarse. Todo esto ocurre en piloto automático, como una rutina que nunca cuestionamos. Y sin darnos cuenta, estamos entrenando al cerebro a depender de altibajos constantes en lugar de la energía estable que necesita para funcionar. No es casualidad que en Japón exista un refrán muy repetido: la mañana es el espejo del día.
Si comienzas desequilibrado, tu capacidad de recordar, de concentrarte y de tomar decisiones queda debilitada desde las primeras horas. Esto cambia por completo la perspectiva. Mucha gente piensa, lo importante es desayunar algo, lo que sea, pero la verdad es que no basta con comer por comer. Lo decisivo es qué comes y cómo lo consumes. Cada bocado envía un mensaje químico al cerebro, y ese mensaje puede ser de calma y estabilidad. Estás seguro, tienes combustible constante, puedes concentrarte, o de alarma y confusión. A esta altura, surge una duda comprensible. ¿Existen estudios que respalden todo esto? ¿O es solo una teoría? La ciencia lo ha investigado con rigor. Por ejemplo, un estudio publicado en 2017 en una revista médica analizó el impacto de distintos tipos de desayuno en adultos mayores y evaluó su desempeño cognitivo a lo largo del día. Los investigadores observaron algo muy concreto. Quienes desayunaban con alimentos de alto índice glucémico, como pan blanco o cereales azucarados, rendían peor en pruebas de memoria, atención y fluidez verbal apenas 2 horas después de comer. Es decir, no estamos hablando de efectos que aparecen tras décadas de malos hábitos, sino de consecuencias inmediatas, que ocurren el mismo día, en cuestión de horas. Y aquí hay un punto clave. Aunque muchas personas creen que con una taza de café pueden compensar ese bajón, lo cierto es que la cafeína no resuelve el problema. Lo único que hace es forzar al sistema nervioso a mantenerse en alerta, gastando recursos que en realidad deberían estar destinados a la concentración, a la memoria y al equilibrio emocional. Es como empujar a un coche con el tanque vacío. Avanzará unos metros, pero a costa de un desgaste innecesario. Es importante aclarar que no se trata de demonizar alimentos ni de vivir con miedo cada vez que miramos el plato. El pan blanco, por ejemplo, no es malo por naturaleza. El verdadero riesgo aparece cuando se convierte en la base de todos los desayunos, cuando se repite día tras día sin fibra, sin proteínas ni grasas saludables que ayuden a moderar su impacto en la sangre. Esa falta de equilibrio es la que genera un terreno propicio para la inestabilidad mental. Lo esencial es entender y tomar mejores decisiones, no sentir culpa ni caer en prohibiciones absolutas. La información no debería paralizarte, sino darte libertad. Cuando comprendes cómo reacciona tu cuerpo, puedes elegir con inteligencia, introducir cambios graduales y notar mejoras sin sentir que tienes que renunciar a todo de golpe. Y ya que hemos analizado con detalle el pan blanco, llega el momento de hablar de un segundo alimento que también representa un riesgo silencioso para la memoria después de los 60, el jugo de frutas, en especial el jugo de naranja. Durante décadas se nos enseñó que un vaso de jugo por la mañana era casi un requisito para empezar el día con energía, como si fuera una vitamina líquida y natural. La publicidad lo convirtió en un símbolo de frescura y salud, pero en realidad lo que contiene es una dosis concentrada de azúcar que actúa sobre el organismo de manera muy similar al pan blanco. La diferencia está en cómo se consume. Cuando comes una naranja entera, la fibra presente en la pulpa y en la membrana modera la absorción de glucosa, evitando que el azúcar pase tan rápido al torrente sanguíneo. Pero cuando exprimes la fruta y eliminas esa fibra, el jugo se convierte en un líquido dulce que entra en cuestión de minutos en la sangre, provocando exactamente el mismo ciclo que ya describimos. Pico de glucosa, liberación de insulina, caída abrupta de energía y como consecuencia confusión mental. Y es fundamental subrayarlo. Esa caída no se siente como un simple sueño ligero o como cansancio físico. En la mayoría de los adultos mayores se manifiesta como desorientación, como dificultad para organizar ideas, como abrir la agenda y no recordar por qué habías anotado una cita. Es un tipo de confusión que erosiona la seguridad personal y que, repetida a diario, contribuye a un desgaste silencioso de la memoria. Mira lo que ocurre en situaciones cotidianas. Abres tu teléfono con la intención de revisar un mensaje y de pronto te quedas en blanco, sin recordar qué ibas a hacer. Esa sensación de desconexión del propio ritmo mental no es simple despiste. Muchas veces está directamente relacionada con lo que ingerimos al iniciar el día. Y resulta impactante pensar que un simple vaso de jugo, que culturalmente hemos asociado a frescura y salud, puede ser uno de los factores que contribuye a esos episodios de desconcentración. Justamente ahí radica el peligro. El jugo está envuelto en una imagen de bienestar, cuando en realidad puede convertirse en un detonante silencioso de inestabilidad metabólica. Lo curioso es que la experiencia sensorial engaña. Beber jugo se siente ligero, refrescante, incluso limpio, pero a nivel interno, especialmente en un organismo que ya no procesa el azúcar con la misma eficiencia que en la juventud, ese gesto desencadena estrés metabólico. Es como encender un fuego con gasolina. La chispa es intensa, pero se apaga enseguida, dejando tras de sí un terreno más inestable. Y no se trata solo de observación clínica.
Existen estudios que lo confirman. Una investigación publicada en 2020 encontró que los adultos mayores con un alto consumo de azúcares líquidos, en particular provenientes de jugos, obtenían resultados significativamente peores en pruebas de memoria y atención que aquellos que consumían azúcar en forma de postres sólidos. El hallazgo fue claro. El efecto negativo era más pronunciado con los líquidos. ¿Y por qué esa diferencia? La explicación es sencilla y poderosa. Cuando masticas una fruta, el proceso es más lento. La fibra actúa como un filtro natural que retrasa la absorción de glucosa y da tiempo al organismo para adaptarse. En cambio, cuando exprimes la fruta y bebes solo su jugo, eliminas esos frenos naturales. La glucosa pasa a la sangre en cuestión de minutos, inundándola sin resistencia. Y esa velocidad sacude tanto al páncreas, que debe liberar insulina de golpe, como al cerebro, que recibe una señal confusa e inestable. Lo impresionante es que hablamos de un hábito tan común que la mayoría ni siquiera sospecha su impacto. Beber jugo en ayunas puede parecer un gesto inocente, pero lo que ocurre a nivel metabólico es un efecto dominó que erosiona poco a poco la claridad mental. Por eso insisto siempre en el contexto. El problema no está en la fruta en sí, sino en la manera en que la transformamos y en el momento del día en que la consumimos. Un ejemplo cultural lo ilustra muy bien. En Japón, las personas mayores no suelen exprimir grandes cantidades de fruta para beber en la mañana. En cambio, comen lentamente un gajo de mandarina después de una comida, acompañado de té verde. El ritmo es distinto, la cantidad es moderada y la fibra está presente. Eso hace que la glucosa llegue de forma gradual, sin choques bruscos. Es un cambio cultural enorme en comparación con la costumbre occidental de desayunar un vaso de jugo recién exprimido, casi como si fuera un ritual sagrado. Y claro que entiendo lo difícil que resulta cuestionar algo tan arraigado. Crecimos viendo anuncios donde el jugo de naranja se presentaba como la esencia de la vitalidad matinal. Sin embargo, si después de beberlo, notas que tu mente se nubla, que te cuesta hilar ideas o que te invade un cansancio extraño, vale la pena detenerse y reconsiderar esa rutina. Aquí entra un punto que pocas veces se comenta. Muchas personas creen que comer fruta sola siempre es lo más sano. Eso puede ser cierto en organismos jóvenes con una respuesta glucémica más eficiente, pero después de los 60 el cuerpo pierde parte de esa capacidad de amortiguar los picos. En esos casos, la mejor estrategia no es eliminar la fruta, sino acompañarla adecuadamente. Comerla entera, despacio, junto con algo de proteína o grasa saludable, como yogur natural, semillas o frutos secos, suaviza de manera notable su impacto en la sangre y le devuelve equilibrio al cerebro. En resumen, la diferencia no está en demonizar un alimento, sino en la forma de consumirlo. Un vaso de jugo de naranja aislado en ayunas es como un disparo de azúcar directo al torrente sanguíneo. En cambio, una naranja entera, comida despacio y acompañada de un alimento que equilibre, se convierte en una fuente real de energía sostenida. Ahora, antes de pasar al tercer alimento, surge una pregunta clave. ¿Cómo sería una alternativa práctica, sencilla y estable para la mañana? Imagina lo siguiente: media manzana fresca acompañada de un pequeño puñado de nueces. La fibra de la fruta retrasa la absorción de glucosa y las grasas saludables de las nueces mantienen la energía estable por más tiempo. Si a eso le sumas una infusión suave, como un té verde o incluso un vaso de agua templada, ayudas a tu sistema digestivo a despertar con calma, sin sobresaltos. Es un ejemplo concreto, realista y fácil de incorporar en la rutina diaria. Y aquí hay algo muy importante que quiero recalcar. Comer bien no significa renunciar a todo lo que conoces o vivir con restricciones imposibles. Se trata de reordenar prioridades y de entender que, a partir de cierta edad, cada elección cuenta más. El organismo mayor necesita calidad y equilibrio en cada bocado, no exceso ni rigidez. Con esto en mente, podemos pasar a hablar del tercer alimento que merece atención especial. Y aquí, quizá, toquemos el caso más engañoso de todos, porque no se presenta como un capricho ni como un exceso, sino como la supuesta opción responsable. Me refiero al cereal procesado, y no hablo únicamente de los coloridos que suelen comer los niños. Me refiero también a los cereales que se comercializan para adultos, adornados con etiquetas que hablan de granos enteros y vitaminas añadidas. Precisamente ahí radica el riesgo. Se disfrazan de saludables, pero en realidad son una mezcla de harinas refinadas, azúcares añadidos y aceites procesados que terminan afectando al organismo de la misma manera. Es impactante pensarlo, porque millones de personas en todo el mundo creen estar tomando la decisión correcta cada mañana cuando llenan su tazón con estos cereales. Pero como siempre repito,
El mayor peligro no está en lo que reconocemos como dañino, sino en lo que consumimos convencidos de que es saludable, sin detenernos a cuestionarlo. El gran problema de los cereales procesados no es únicamente su contenido de azúcar, sino el camino que recorren desde que eran granos completos hasta convertirse en esas hojuelas, bolitas o almohadillas que encontramos en las cajas del supermercado. Ese proceso industrial destruye casi por completo la estructura natural del grano. Primero, los granos son pulverizados y extruidos. Esto significa que se someten a altísimas presiones y temperaturas hasta transformarse en una pasta homogénea, que luego se moldea en distintas formas. En ese paso, la fibra original prácticamente desaparece, junto con muchos compuestos que daban saciedad y estabilidad al metabolismo. Después, para hacerlos atractivos, se añaden varios tipos de azúcares: jarabe de maíz, miel procesada, maltodextrina, y además aceites vegetales baratos que tienden a oxidarse con facilidad, generando compuestos inflamatorios. Y como si eso fuera poco, se les fortifica con vitaminas y minerales sintéticos para dar la apariencia de que son nutritivos. Pero esas vitaminas no se absorben igual que las que provienen de alimentos frescos y enteros. De modo que, aunque la caja diga multigrano, integral o enriquecido, en realidad estamos frente a un producto diseñado más para vender que para nutrir. Ahora, imagina que ese tazón de cereal se combina con leche descremada o, peor aún, con un vaso de jugo. Lo que tenemos ahí es un cóctel de carbohidratos de rápida absorción, con muy poca proteína y casi nada de grasa saludable que amortigüe el impacto. ¿El resultado? Otro pico de glucosa, seguido inevitablemente de un desplome. Y ya sabemos que ese desplome no es solo cansancio. Se traduce en pérdida de enfoque, lentitud mental y fallos de memoria. Muchos pacientes describen el efecto con frases muy similares. Doctor, me levanto bien, desayuno, y hacia media mañana siento como si la cabeza se me apagara. Esa sensación no es una coincidencia. Es la consecuencia directa de haber iniciado el día con un alimento que sobreestimula al organismo y después lo deja sin combustible estable. Y aquí no hablamos de simples observaciones clínicas. La ciencia lo respalda. Un estudio publicado en 2018 en el Journal of Gerontology siguió durante 10 años a un grupo de adultos mayores y encontró algo contundente. Quienes consumían con frecuencia cereales procesados de alto índice glucémico sufrían un deterioro más rápido de la memoria, incluso cuando se ajustaban variables como la actividad física o la calidad del sueño. La evidencia fue todavía más fuerte cuando se analizaron resonancias magnéticas. El hipocampo, la región del cerebro clave para consolidar recuerdos, se atrofió con mayor rapidez en quienes mantenían ese patrón de desayuno basado en cereales industriales. Este punto es vital. No se trata de un daño inmediato ni de un día aislado. Es la repetición diaria, año tras año, lo que va debilitando lentamente la claridad mental. Y eso es lo que tenemos que interrumpir si queremos proteger la memoria y la independencia a largo plazo. Y aclaremos algo. No estamos diciendo que un tazón ocasional de cereal sea un veneno. Si una persona lo consume esporádicamente, dentro de una dieta equilibrada y con buenos acompañamientos, el impacto será limitado. El problema aparece cuando se convierte en el desayuno principal, repetido durante décadas, creyendo además que se trata de una opción saludable. Eso nos lleva a una reflexión poderosa. No es la edad en sí la que borra la memoria. Son los hábitos que hemos mantenido durante años los que envían señales constantes al cerebro. Y la buena noticia es que, si el problema es el hábito, entonces también está en nuestras manos la solución. No hace falta cambiar todo de golpe, sino identificar cuál es el patrón que más nos está dañando y comenzar por ahí. Porque lo repito, la gente suele pensar que pierde la memoria porque cumplió 70 u 80 años. Y sí, el paso del tiempo influye. Pero lo que pesa más son las señales diarias que enviamos con cada desayuno, con cada elección de alimentos. El primero de estos alimentos es el pan blanco, que provoca picos rápidos de azúcar en la sangre seguidos de caídas igual de pronunciadas. El segundo es el jugo de frutas, que actúa como un concentrado de glucosa sin la fibra natural que debería moderar su absorción. Y el tercero es el cereal procesado, una combinación engañosa de carbohidratos de rápida absorción con azúcares añadidos y aceites industriales que se oxidan fácilmente. Los tres tienen un punto en común: generan altibajos metabólicos que, repetidos cada día, terminan entrenando al cerebro en la inestabilidad. Y esto merece ser subrayado, porque pocas veces pensamos que un alimento pueda enseñarle algo al cerebro, pero lo hace. Cada desayuno es como un mensaje silencioso. El cerebro interpreta: ¿estás seguro? ¿Tienes energía constante? ¿Puedes enfocarte? O por el contrario, ¿estás en riesgo? La energía es inestable,
Prepárate para sobrevivir. Cuando cada mañana enviamos señales de estrés a través de lo que comemos, el cerebro adopta esa postura defensiva, aunque no siempre la percibamos como ansiedad evidente. A veces se manifiesta como una niebla mental, una distracción extraña o un cansancio difuso que no logramos explicar. Con el tiempo, esa sensación se normaliza. La persona empieza a decir, bueno, así soy yo. Siempre he sido despistado, pero no siempre es cuestión de personalidad. En muchísimos casos, es una consecuencia directa de la alimentación. Esto cambia por completo la percepción de la responsabilidad. Ya no somos víctimas pasivas de la edad, sino participantes activos en el estado de nuestra mente. Y esa es, sin duda, la mejor noticia. Si nosotros mismos hemos creado el problema con nuestras elecciones, también podemos comenzar a revertirlo con decisiones diferentes. Muchas personas sienten que su memoria se apaga poco a poco y que no hay nada que puedan hacer. Pero no es cierto. Incluso si llevas 30 o 40 años desayunando de la misma manera, tu cuerpo sigue escuchando. Cada cambio, por pequeño que parezca, es un paso hacia mayor claridad mental y mejor calidad de vida. No necesitas transformarlo todo de un día para otro. Basta con empezar a introducir mejoras que le den al cerebro un terreno más estable. Ahora bien, ¿por qué exactamente estos alimentos producen tanto impacto negativo en el cerebro? Para entenderlo, debemos observar 3 factores principales: la glucosa, la insulina y la inflamación. Imagina que cada vez que desayunas algo con alto índice glucémico, tu sangre se inunda de glucosa en cuestión de minutos. Como ese exceso de glucosa sería tóxico si permaneciera mucho tiempo, el páncreas responde liberando insulina. La función de esta hormona es transportar la glucosa hacia las células para que puedan usarla como energía. En un organismo joven, este proceso ocurre con relativa eficiencia. La glucosa sube, la insulina actúa, y los niveles vuelven a estabilizarse. Pero con el paso de los años, la sensibilidad de las células a la insulina disminuye. La glucosa tarda más en entrar en ellas. Y mientras tanto, el cerebro sufre un doble golpe. Primero se sobreestimula por el exceso de azúcar y luego se queda con menos energía de la que realmente necesita. Cuando esta montaña rusa ocurre día tras día, el sistema nervioso empieza a vivir en un estado de alerta. El cerebro interpreta cada caída brusca de glucosa como una amenaza y responde liberando cortisol, la principal hormona del estrés. Y aquí está el punto crítico. El exceso de cortisol no solo afecta al ánimo, sino que entorpece directamente la memoria, la atención y la capacidad de aprendizaje. Es decir, no estamos hablando únicamente del azúcar como tal, sino de toda una cascada de señales químicas que se encienden dentro del organismo. Y esas señales, repetidas a lo largo de los años, son las que terminan erosionando la claridad mental. Es realmente sorprendente pensar cómo un desayuno aparentemente inocente puede activar tantos mecanismos internos de alarma, y lo más impresionante es que todavía no hemos tocado otro actor fundamental en este proceso: la microbiota intestinal. Ese vasto ecosistema de bacterias que vive en nuestro intestino también se ve profundamente alterado por estos desayunos ricos en azúcares simples y carbohidratos refinados. Cuando esas bacterias malas se alimentan en exceso, producen compuestos inflamatorios que viajan a través de la sangre. Y esa inflamación, lejos de quedarse en el intestino, puede cruzar incluso la barrera hematoencefálica y afectar regiones clave del cerebro como el hipocampo, el centro de la memoria y el aprendizaje. Es decir, la llamada niebla mental no proviene únicamente de un pico de azúcar que sube y baja como una montaña rusa. Detrás de esa sensación también está la inflamación silenciosa que se genera en el intestino. Por eso no basta con decir, me tomaré un café para despejarme. El café puede enmascarar unos minutos la fatiga, pero no resuelve la raíz del problema. Lo que realmente necesitamos es replantear la base misma del desayuno, la forma en que iniciamos nuestro día desde el primer bocado. Y aquí surge una paradoja inquietante. Muchas personas se levantan cada mañana convencidas de que están cuidando su salud cuando sirven un vaso de jugo y un bol de cereal. Creen estar haciendo lo correcto, porque así lo aprendieron desde pequeños o porque la publicidad lo ha instalado como un hábito de bienestar. Sin embargo, esa combinación tan habitual, lejos de ser una elección responsable, puede ser una de las peores maneras de empezar el día si hablamos de claridad mental, memoria y estabilidad emocional. Quiero insistir en algo fundamental. No se trata de culpar a nadie. La industria alimentaria ha invertido décadas y millones en campañas diseñadas para convencernos de que estos productos eran sinónimo de salud. Han usado etiquetas como multigrano, fortificado con vitaminas o 100% natural para darles un aura de credibilidad. Con el tiempo,
Esas palabras han construido una especie de escudo psicológico que nos hace bajar la guardia y aceptar sin cuestionar. El problema es que, cuando un alimento entra en tu rutina diaria con esa fachada de inocencia, puede hacer más daño que un antojo ocasional, porque nunca te planteas dejarlo. Lo tomas todos los días convencido de que estás cuidándote. Y entonces surge la pregunta clave. ¿Qué mensaje recibe realmente el cuerpo cuando desayunamos de esta manera? La respuesta es dura, pero clara. El cerebro recibe un estímulo intenso de azúcar que primero lo sobrecita y lo acelera, pero minutos después lo deja sin energía estable. El intestino se inflama, la insulina se dispara, el cortisol sube como señal de alarma. Todo ese conjunto de reacciones le dice al sistema nervioso, hoy será un día de lucha. Y cuando tu día empieza en modo lucha, inevitablemente lo vives con más ansiedad, con más fatiga mental y con más ganas de recurrir a otro carbohidrato rápido para compensar la caída. Así se refuerza el ciclo, y lo que podría parecer solo un mal desayuno, en realidad se convierte en una cadena de reacciones que, a mediano y largo plazo, deterioran la función cognitiva. Por eso insisto tanto en que no hablamos de una moda pasajera ni de un capricho nutricional. Hay ciencia sólida detrás de esto. Los estudios que ya mencionamos, como el publicado en la revista Appetite y la investigación recogida en Frontiers in Neuroscience, son muy claros. Los picos de glucosa repetidos y la inflamación sistémica están vinculados con un peor rendimiento en memoria, lenguaje y atención en adultos mayores. Y lo interesante es que no son teorías abstractas, sino hallazgos medidos en pruebas cognitivas y resonancias cerebrales. Ahora bien, comparemos esto con lo que sucede en otros contextos culturales. En Japón, por ejemplo, el desayuno tiene un enfoque muy diferente, sobre todo entre las personas mayores. Un desayuno tradicional puede incluir un pequeño bol de arroz al vapor, un trozo de pescado a la plancha o hervido, una sopa de miso y algunas verduras encurtidas. Todo se consume despacio, en silencio, con gratitud. La energía que se libera es constante, porque la fibra de los vegetales y las proteínas del pescado moderan la absorción de los carbohidratos del arroz. Es casi lo opuesto a un tazón de cereal con un vaso de jugo. Y quiero subrayar algo. No se trata de copiar exactamente esa tradición, porque no vivimos en Japón ni tenemos necesariamente sus mismos ingredientes. Se trata de aprender de su filosofía, priorizar alimentos enteros, buscar equilibrio en lugar de rapidez, y sobre todo, empezar el día con calma. Eso es inspirador, porque demuestra que no necesitamos mudarnos de país para cambiar nuestra manera de comer. Podemos adaptar esos principios con lo que tenemos en nuestro entorno. Lo importante es recordar que cada mañana es una oportunidad de mandar al cerebro un mensaje de estabilidad. En Occidente solemos valorar la rapidez y la conveniencia, comer algo en 5 minutos y salir corriendo. Pero en Oriente existe un concepto muy interesante que vale la pena rescatar, el shokuiku, que significa educación alimentaria. Desde pequeños se enseña que la comida no es solo combustible, sino una herramienta para enviar señales de calma o de alarma al cuerpo. Ese cambio de perspectiva transforma por completo la forma en que pensamos la alimentación. Porque aquí, muchas veces, creemos que mientras un producto tenga nutrientes impresos en la etiqueta, ya es suficiente. Y ese es un error muy extendido. La comida no se reduce a vitaminas y minerales aislados. Es un lenguaje complejo que dialoga con nuestro organismo y nuestro cerebro. Se trata, en realidad, de entender que lo importante no es solo el alimento en sí mismo, sino la manera en que interactúa con tu metabolismo, con tus hormonas y con la microbiota intestinal que influye directamente en tu cerebro. Cuando hablamos de un desayuno cargado de cereales procesados y jugos azucarados, estamos enviando un mensaje de estrés biológico. Pero cuando, en lugar de eso, elegimos un desayuno rico en proteínas, grasas saludables y fibra, el mensaje cambia por completo. Lo que sucede es transformador. El cerebro recibe un flujo de glucosa mucho más estable, sin esos picos intensos que luego se desploman. El cortisol, la hormona del estrés, se mantiene en niveles bajos y manejables. Y entonces la memoria, la atención y la capacidad de concentración se sostienen con mayor facilidad durante toda la mañana. Dicho de otra manera, en lugar de encender y apagar un interruptor de energía, se crea una corriente constante y equilibrada. Y esa estabilidad es exactamente lo que más necesita un cerebro a partir de los 60 años, cuando la resiliencia metabólica ya no es la misma de la juventud. Ahora bien, surge una inquietud lógica que muchos oyentes probablemente tienen. ¿Qué pasa si llevo años desayunando pan blanco, jugo y cereal? ¿Todavía puedo revertir el daño? La respuesta es alentadora. Sí, el cerebro, a pesar del paso del tiempo, conserva una notable capacidad de recuperación. El hipocampo, que es la región encargada de regular la memoria y el aprendizaje, puede formar nuevas conexiones neuronales siempre que eliminemos los factores de estrés crónico y le demos los nutrientes adecuados para regenerarse.
Claro, cada persona es distinta. He visto pacientes que en apenas 2 o 3 semanas ya sienten menos niebla mental, más claridad al realizar tareas cotidianas, incluso más estabilidad emocional. Otros necesitan un par de meses para notar cambios profundos. Pero lo importante es sostener el proceso, porque nunca es demasiado tarde para enseñarle al cerebro a recibir señales más saludables y más coherentes con lo que realmente necesita. Y aquí aparece la pregunta práctica. Si solo pudiera dar un primer paso sencillo, ¿cuál sería? Pues bien, no hace falta transformar todo de golpe. Basta con reemplazar un solo elemento de tu desayuno. Si cada mañana tomas un vaso de jugo, cámbialo por agua templada con unas gotas de limón. Si comes pan blanco, sustitúyelo por pan integral con semillas y acompáñalo de una fuente de proteína. El poder de estos pequeños cambios, sostenidos día tras día, es enorme. Y lo más importante, son accesibles, realistas y no generan la sensación de sacrificio que tanto dificulta la adherencia. Porque cuando hablamos de transformar hábitos, la clave no está en la perfección, sino en la sostenibilidad. Es mejor un ajuste pequeño y constante que una revolución que no dure más de una semana. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Incluso un desayuno aparentemente sencillo, pero balanceado, puede marcar una diferencia enorme en memoria, concentración y energía. Por ejemplo, una opción excelente es comenzar la mañana con un tazón de avena integral, enriquecido con nueces o semillas, acompañado de un huevo cocido y una fruta entera como una manzana o un puñado de frutos rojos. La avena y la fibra de la fruta liberan la glucosa de forma gradual, evitando picos bruscos. La proteína del huevo favorece la producción de neurotransmisores, y las grasas saludables de las nueces protegen las membranas neuronales. Mientras tanto, los antioxidantes de los frutos rojos contribuyen a combatir el estrés oxidativo que tanto afecta al cerebro envejecido. Además, este tipo de desayuno no solo favorece la claridad mental, sino que también prolonga la sensación de saciedad y reduce la necesidad de picar entre comidas, lo que a su vez mantiene estables los niveles de energía y de concentración hasta el almuerzo. Y para quienes suelen comer con prisa, aquí va un consejo clave. Aunque dispongas de poco tiempo, prioriza la calidad sobre la cantidad. Incluso un desayuno pequeño pero bien equilibrado puede marcar la diferencia. Y, además, masticar despacio prepara tanto al sistema digestivo como al cerebro para un mejor rendimiento durante el día. Muchas veces olvidamos que la prisa también es una señal. Comer con ansiedad, en 5 minutos y de pie, envía al cuerpo un mensaje de urgencia que no es el mejor arranque para un cerebro que ya requiere más cuidado y serenidad. Y antes de cerrar, quiero dejar un mensaje final a todos los que nos escuchan y sienten preocupación por su memoria. El cerebro no está condenado a deteriorarse solo por cumplir años. Cada mañana representa una nueva oportunidad para enviarle señales de calma, de cuidado y de nutrición consciente. Elijan con sabiduría, sean pacientes consigo mismos y recuerden que el cambio es un proceso, no una carrera. Lo importante no es avanzar rápido, sino avanzar con constancia. Cuidar la memoria es, en última instancia, un acto de amor propio que empieza desde el primer bocado del día. Gracias por acompañarme en este espacio y por apostar por un envejecimiento más lúcido, más activo y más lleno de vitalidad. Soy la doctora Lorena Vital y los espero en nuestro próximo encuentro.